Muy bien, bendito sea Dios que nos da la bendición de volver a empezar con este tema. Agradezco a Dios las puertas de esta casa que se abren para llevar a cabo este trabajo y también el trabajo de mi hermano Benjamín, encargado de este trabajo. Que Dios le bendiga abundantemente. Bien, hemos estado viendo acerca de el mensaje de con relación a llegar al mensaje de la esposa, a la estatura del varón perfecto, justicia o misericordia, y hemos decidido misericordia y no justicia. Así que ya tenemos dos estudios que hemos llevado a cabo en otras dos ocasiones. Ahora vamos a este tercero. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, y les voy a leer en el capítulo 17, verso del 7 al 10. Dice el Señor Jesucristo así: ¿Quién de vosotros, que teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa, al siervo? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, solamente esto hicimos. Es decir, el Señor Jesucristo nos está abriendo el panorama para poder desarrollarnos y entender lo que es el sermón del monte, lo que es el sermón de este evangelio puro en el cual el Señor Jesucristo quiere que nosotros crezcamos más allá de lo que significa solamente la justicia de ojo por ojo y diente por diente. Lo empezamos a estudiar hace 2 semanas. Ahora bien, vamos a regresar al capítulo 5 de Mateo y nos vamos a detener en el versículo 44, que dice de la siguiente manera, y ahí vamos a detenernos un poco. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os roban o ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿No es que ya éramos hijos? No, solamente éramos redimidos, salvos, pero todavía no adquirimos el nivel de hijos del Padre, hijos manifestados que están dispuestos a ir la segunda milla y más. ¿Y cuál es esta segunda milla y más? Ok, lo que nos está haciendo a través de la invitación, que debemos de amar a nuestros enemigos. Y usted dirá: ¿cómo voy a amar a alguien que es mi enemigo? Bueno, a veces y siempre relacionamos el amor con sentimiento. No está diciendo Dios: tienes que sentir maripositas en el estómago hacia el que es tu enemigo o hacia el que te hace daño. No, no está hablando de ningún sentimiento, está hablando de hechos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No nos habla de que, miren, yo estoy sintiendo muy bonito algo por ustedes, humanidad. No, Él está diciendo: yo los amo y se los voy a demostrar con hechos. ¿Cuáles hechos voy a darles a mi Hijo? Entonces, lo que Dios está pidiendo a nosotros en relación a amar a nuestros enemigos es, con nuestros hechos, darles la facultad, darles el derecho de que nos hayan ofendido. Y perdonarlos, pero no solamente perdonarlos al darles el derecho de que nos hayan ofendido, sino todavía más empezar a amarlos. ¿De qué manera? Estar dispuestos a hacer lo que sea por ellos, hasta ponernos a orar por ellos. El Señor aquí lo dice.
tenemos que orar por ellos. Tenemos que ir la segunda y la tercera milla por ellos. ¿Me explico, hermanos? Ahora bien, si no lo vemos de esa manera, siento que no encaja de ninguna forma. Pero Dios nos ha dado el ejemplo, lo vimos ampliamente en el libro del apóstol Pedro, en la segunda carta, de cómo Dios dice que nosotros tenemos que obedecer de manera sin poner ningún obstáculo, sin poner ninguna objeción a aquellos que son nuestros amos, aquellos que tienen la facultad para darnos alguna orden, y no importa si son buenos o son malos, si nos tratan bien o nos tratan mal, eso no determina nuestra actitud como cristianos a este nivel. Dios nos está pidiendo algo demasiado grande, demasiado fuerte, pero ese es al nivel de evangelio y de cristianismo al cual Dios quiere que nos comencemos a mover. Bien, voy a ir a un ejemplo que todos conocemos. Por ejemplo, el rey David no le había hecho jamás nada al rey Saúl de mal, mas sin embargo, Saúl siempre lo empezó a ver por envidia, por celos, de que David empezó a ser más popular entre el pueblo, empezó a tener más favor del pueblo. A Saúl le cantaban y le atribuían miles, más a David 10,000. Esto empezó a inquietar fuertemente a Saúl al grado de querer matarlo y empezar a perseguirlo por todas partes. Lo empezó a buscar con ejército para matarlo. Lo persiguió por todo Israel. Mas sin embargo, Dios lo entregó en las manos de David, no una vez, 2 veces. En una ocasión entró Saúl a la cueva en donde David estaba descansando con sus soldados más allegados, y ahí llegó solito Saúl. David tomó con su espada, cortó un pedazo de su manto, y una vez que estuvo fuera, Saúl le dijo: mira, Dios te puso en mis manos. Pudo haberlo matado. Esa era la ley de la guerra. Si mi enemigo lo puedo matar, lo voy a matar. Mas sin embargo, David fue más allá y dijo: no voy a levantar mis manos contra el ungido de Jehová, y lo respetó y no tomó su vida. La segunda vez, ahora estaba dormido Saúl, y David entró hasta donde estaba dormido junto con todos sus generales, aún con Abner, y tomó su lanza y tomó su jarro donde él tomaba agua. Y una vez que Saúl salió, le dijo: hey, aquí está tu lanza, aquí está tu jarro de agua, y no voy a levantar mis manos contra ti. Es decir, desde entonces David comenzó a practicar lo que el Señor Jesucristo nos está invitando a practicar a nosotros. No importa si es tu enemigo, puedes ir más lejos, puedes ir más allá y darle en lugar de justicia. Lo justo era que si tú me andas buscando para matarme, pues yo te mate a ti. Eso era lo justo de parte de David hacia Saúl. Mas sin embargo, David decidió ir más lejos en esta y en la otra ocasión y le perdonó la vida. ¿Quién más? Bueno, entre otros también Abraham. Abraham va a la guerra a liberar a Lot, y de regreso se trae el botín y se trae a los cautivos. Y Melquisedec le sale al encuentro y le ministra a través del pan y vino, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o el pan de la comunión y el vino de la comunión. Una vez que él es ministrado por Melquisedec, enseguida vemos en el relato bíblico cómo el rey de Sodoma le sale al encuentro y le dice: a ver, Abraham,
dame a toda la gente y quédate con el dinero, con el botín. Cosa que Abraham rechaza y simplemente él pone sus ojos en Dios y va más allá y le dice, puedo quedarme con todo el botín. ¿Por qué? Pues porque yo fui a la guerra y la ley de la guerra es que el botín es para quien lo recupera. Pero mira, aquí está el botín. No quiero que al rato digas que tú me enriqueciste a mí, porque el único que me ha de enriquecer es Dios. Así que Abraham también fue más lejos y pudiéndose haber quedado con todo ese tesoro, con todo ese dinero, decidió renunciar a ello. ¿Qué es lo que nos está mostrando? La palabra de Dios lo que nos está mostrando es que sí podemos, que sí ha habido gente que Dios ha llamado y que sí se puede. No es que no se pueda, es que nosotros necesitamos decidir ir más lejos. Pero bueno, entre ellos. Pero ahora, ¿qué del Señor Jesucristo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, tenemos ahí al Señor Jesucristo participando con sus discípulos de la Pascua en aquella noche. Y el Señor Jesucristo está ahí, sentado a la mesa, observando el actuar, la actitud de cada uno de sus discípulos, que por supuesto ninguno de ellos está dispuesto a ir más lejos, a ir más allá. ¿A qué me refiero? A levantarse de la mesa y tomar el lugar de esclavo, porque el lugar de esclavo era lavar los pies de los que estaban en casa, y ninguno de ellos estaba dispuesto. ¿Por qué? Pues porque ninguno de ellos creía que los demás merecían, aunque hayan sido sus compañeros por más de 3 años, que alguno de ellos tomara un lebrillo, tomara una toalla y fuera y le lavara los pies. Pero Jesucristo lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y el Señor Jesucristo, siendo el dueño del universo, el Señor, el Maestro, se levantó y fue hasta cada uno de ellos, aún al que estaba sentado ahí y que ya había decidido venderlo y entregarlo por 30 monedas de plata. Jesucristo nos demostró que sí se puede amar a nuestros enemigos. Ahí estaba su enemigo número 1, Judas Iscariote, y se levantó y le demostró con hechos, lavándole los pies y secándolos con una toalla, que sí se puede amar a sus enemigos. Ahora bien, en el versículo 48 del capítulo 5 de Mateo dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No nos está invitando la palabra de Dios, como ya lo vimos en otra ocasión, a llegar al grado de perfección que tiene Dios, pero sí nos está invitando a que nosotros, miren, la palabra perfecto aquí en hebreo es shalom, como shalom. O sea, viene de la misma raíz etimológica, shalom, como shalom. Ahora, ¿qué significa esta palabra para ser perfecto? ¿Qué es lo que nos está invitando Dios? Que seamos amigables, que no llevemos a pleito las cosas, que seamos pacíficos, porque también esta palabra tiene que ver y está ligada a las ofrendas de paces que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que seamos pacíficos, pacificadores, que estemos seguros, también significa de quiénes somos, a qué hemos sido llamados. El Señor Jesucristo en aquella cena, en aquella Pascua, Él estaba seguro de quién era y a dónde iba y cuál era realmente a lo que había venido. Nunca perdió de vista quién era ni a dónde iba. Nosotros tenemos que tener la visión totalmente, estar bien enfocados a qué hemos sido invitados, y hemos sido invitados a ir más allá de solamente conformarnos con el vestido
de obras de justicia. Podemos también vestirnos con el vestido de misericordia y ir más allá de simplemente siempre ir buscando lo que es justo para nosotros. Podemos ir más allá y ceder y estar dispuestos a dar. Solamente si Él nos busca en este nivel, creo que podremos lograrlo. Si Él nos busca y no se encuentra, será posible para nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones.